Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El de hoy toca subir un video tipo clase en donde desarrollo un tema médico. Este tipo de videos está más enfocado para el personal médico. Me han llegado algunos comentarios en algunos de los videos en los que lo hago un poco complicado y un poco largo los videos. Estos en específico son orientados hacia el personal médico, aquellas personas que ya tienen una formación médica, una formación en el sector salud y algunos términos o algunas explicaciones pueden ser un poco más fáciles de entender. Eh, si tú no eres del ámbito médico, si no eres personal de salud, también tengo algunos videos que están dirigidos específicamente para los pacientes en donde utilizo un tipo de lenguaje un poco más sencillo. Si gustas ver este video, pues también te servirá para conocer un poco la salud, pero quizá hay algunos términos o algunos conceptos que pueda hablar en este tipo de pláticas que pueden ser un poco confusos o complejos, sobre todo porque hablo de algunos términos de estadística, de análisis clínicos, que pueden llegar a ser un poquito difíciles de entender. Pero ténganme paciencia, si tú no eres del ámbito médico, si tú no eres del ámbito de salud y quieres ver este video, pues adelante y bienvenidos. El día de hoy quiero hablar sobre un tema que es muy importante, que es acerca de la obesidad. Y no solamente porque también es uno de los temas que me han pedido y que me han solicitado en los comentarios, sino que también tiene una relevancia bastante importante hoy en día. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo para muchas enfermedades y sobre todo se está poniendo en boga muchos de los medicamentos que están saliendo al mercado para la pérdida de peso. Específicamente los agonistas de los GLP-1, nuestros agonistas de GLP-1 que están viniendo a revolucionar el tratamiento de la obesidad. Se están logrando avances muy importantes y resultados bastante importantes en los pacientes con obesidad. Entonces es un tema que siempre hay que conocer, es un tema que tenemos que estar actualizados, sobre todo en el ámbito del tratamiento. Van a ser dos videos específicamente. Este primer video que estoy subiendo el día de hoy es para hablar un poco de manera introductoria sobre la obesidad, la epidemiología, el diagnóstico, hablar un poco sobre la fisiología de lo que pasa en los pacientes con obesidad y por qué es tan difícil y por qué sigue siendo un desafío médico del siglo XXI. Y el segundo video que está programado para la próxima semana es un video que voy a hablar específicamente sobre los tratamientos, el tratamiento farmacológico específicamente, y hablar sobre los nuevos tratamientos que están saliendo al mercado y qué tan eficaces son los efectos secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este primer video, que es en la parte uno de esta serie de obesidad, me gustaría hablar en términos generales por qué sigue siendo un problema tan prevalente y tan importante en la población. Sobre manera de introducción, la obesidad es una enfermedad común y una de las principales causas de morbimortalidad. La prevalencia de la obesidad, por lo menos en México, de acuerdo a los datos del SANUD que ahorita les voy a presentar, son aquellos pacientes que se define la obesidad, hoy en día se sigue definiendo como un índice de masa corporal igual o mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado, y de acuerdo a la epidemiología o de acuerdo a los datos del SANUD del 2018, en México, en aquellos adultos por arriba de 20 años, el 39.1% tiene sobrepeso y el 36% tienen obesidad. Es decir, el 75.2% de nuestra población en México somos 130 millones de mexicanos. Y de esos 130 millones de mexicanos, el 75.2% va a tener alguno de los dos problemas, sobrepeso u obesidad. En los niños también está siendo un problema, por lo menos en los niños de 0 a 4 años, el 22.2% tiene riesgo de sobrepeso y los de 5 a 11 años, 35.6% muestran esta condición. Entonces, es un problema bastante importante, por lo menos en México. Aquí vemos algunos de los datos que nos presenta en SANUD. El lado izquierdo son los datos del 2012, en el lado derecho los datos del 2018, y podemos ver que en conjunto el sobrepeso y la obesidad, que en el 2012 era del 71.3%, en el 2018 es del 75.2%, y estos son datos del 2018, les repito. Seguramente datos del 2024, esto sigue incrementándose. No creo que haya mejorado, por lo menos yo creo que va a la alza. Entonces sigue siendo un problema bastante importante y una gran cantidad de la población va a tener este tipo de problemas, sobrepeso u obesidad. ¿Y por qué es importante este dato? ¿Por qué es importante saber qué tantas personas están afectadas por la obesidad? Porque pues la obesidad es una enfermedad crónica y es uno de los factores de riesgo para múltiples enfermedades.
para enfermedades metabólicas, para enfermedades biomecánicas y para enfermedades psicosociales. Afecta en todos los ámbitos a las personas. Metabólicas, sabemos que la obesidad es un factor de riesgo muy importante para desarrollar tanto diabetes como hipertensión y como enfermedad aterosclerótica. Biomecánicas, afecta muchas condiciones, sobre todo puede generar osteoartrosis de rodilla, de cadera, de tobillos, también provoca pues insuficiencia venosa, enfermedad por reflujo gastroesofágico, apnea obstructiva del sueño y psicosociales, pues muchas personas que están batallando con este problema o con la obesidad, pues van a terminar teniendo problemas de depresión, de autoestima, estigmas sociales, en fin, es un problema que puede generar un sinfín de enfermedades y que puede deteriorar la salud de la persona. Y esto está bien demostrado. Las personas que tienen sobrepeso o obesidad, que pierden entre el 5 al 10% del peso corporal inicial, se ha demostrado en estudios que se disminuyen factores de riesgos por enfermedad cardiovascular, mejoran los niveles de glucosa, mejora la presión arterial, mejora el perfil lipídico, es decir, disminuye los riesgos de muchas enfermedades y obviamente pues reduce los costos de atención médica. Hay algunas otras enfermedades que se necesitarán mayor cantidad de pérdida de peso para poder ver los resultados en nuestra salud, pero también se han demostrado que, por ejemplo, perder un 10 a un 15% del peso que el paciente inicia puede mejorar los niveles de esteatohepatitis, de apnea obstructiva del sueño, mejorar los niveles de una manera muy importante, por ejemplo, de la hemoglobina glucosilada y controlar las cifras de la presión arterial. Entonces, mejorar estas condiciones, mejorar esta condición que es crónica, la obesidad es una enfermedad crónica, mejorar las condiciones de este problema puede tener una repercusión directa en la salud de las personas. Y uno, prevenir algunas de las enfermedades o dos, controlar estas enfermedades si es que el paciente ya desarrolló alguna de ellas. Pero bueno, ¿qué causa la obesidad? Hay una visión muy simplista que la mayoría de nosotros quizás en algún momento dado y muchas de las personas tienen esta idea simplista. Esto es por falta de fuerza de voluntad. Lo único que necesitas para bajar de peso es comer menos y hacer más ejercicio. Esto, como les vuelvo a repetir, es demasiado simple, demasiado simplista esta visión en los pacientes que tienen obesidad. Es que eres obeso porque quieres, es que eres obeso porque no comes bien, es que eres obeso porque no tienes esa fuerza de voluntad que se necesita para que dejes de comer. Hoy en día se ha encontrado que el problema de la obesidad es multifactorial y contribuyen muchísimos factores. Entre ellos, los genéticos, se han encontrado diversas alteraciones genéticas que están relacionadas con la obesidad y el sobrepeso. Alteraciones ambientales, por ejemplo, el entorno del vecindario, el estrés psicológico, el estrés del trabajo, en fin. Metabólicos, como por ejemplo adaptaciones metabólicas, que ahorita vamos a ver, voy a hablar un poco más adelante sobre las adaptaciones metabólicas que aparecen en nuestro organismo para que la persona no pierda peso y al contrario siga subiendo de peso. Alteraciones conductuales, la alimentación, lo que nos enseñaron de que, por ejemplo, a nivel familiar, en el núcleo familiar, no te puedes levantar de la mesa sin que termines todo lo que te serví, ¿no? La actividad física, aquellas personas que no les gusta hacer ninguna actividad física y han sido sedentarias muy buena parte de su vida, los patrones de sueño, esas personas pues que no duermen las horas suficientes, es decir, sería demasiado simple hablar sobre un solo factor que está generando la obesidad en las personas. Son diversos factores, es una enfermedad multifactorial. Entonces, ¿qué papel juega la genética? La genética explica entre el 40 y el 75% de las variabilidad del índice de masa corporal. Se cree que la causa poligénica es la más común, con más de 1.200 loci vinculados a la obesidad en estudios de asociación de todo desde todo el genoma. Y es que la hipótesis que se está manejando con estos genes o con esta asociación de los genes es que estos genes nos daban una ventaja de supervivencia durante la evolución humana. Estos genes nos ayudaban a sobrevivir, sobre todo porque al no tener suficiente cantidad de alimentos hace muchos años, eh, este tipo de genes permitían la conservación y el almacenamiento de energía. Durante periodos muy prolongados cuando no se tenía a la mano la alimentación como hoy en día tenemos, cuando se tenía que cazar, cuando se tenía que recolectar frutas, cuando se tenía que recolectar el alimento, pues podían llegar a pasar mucho tiempo sin un alimento o tener comidas muy esporádicas. Este tipo de alteraciones genéticas que se desarrollaron en el transcurso de muchos, muchos, muchos años generaron que tengamos la capacidad de conservar esta energía que nosotros
que nosotros tenemos. Entonces, si bien en un momento dado en nuestra evolución fue muy importante para nosotros, para la supervivencia, hoy en día estos genes están promoviendo el sobrepeso y la obesidad. Estos son algunos de los genes que se han relacionado, se han vinculado con el sobrepeso y la obesidad. Son algunos ejemplos solamente, como pueden ver en la diapositiva les estoy poniendo varios de ellos que se encargan específicamente de regular la alimentación, de regular la energía, en fin, están en estudio y es un problema poligénico. Entonces tenemos ahí un factor de riesgo, un factor que está generando que el paciente sea obeso y esto es a manera genética. También es algo que es bien importante y que es muy interesante, hay adaptaciones metabólicas en los pacientes. Hay investigaciones que han demostrado que la obesidad tiende a mantenerse en el tiempo a través de una serie de adaptaciones que afectan tanto el gasto de energía como la ingesta de energía después de la pérdida de peso. Cuando nosotros empezamos a ganar peso con el paso del tiempo, quizá porque dejamos de hacer ejercicio, quizá porque empezamos a comer un poco más, quizá porque nos volvimos un poco sedentarios, y tratamos de empezar a bajar de peso o perder el peso que ganamos, empieza a haber ciertas alteraciones en nuestro organismo, entre ellas alteraciones metabólicas que impiden que eso suceda o por lo menos detienen esa pérdida de peso. Tanto el gasto de energía en reposo como en la actividad física empiezan a disminuir si el organismo detecta que estamos perdiendo peso. Entonces, es algo que me gustaría hablar y ahondar un poquito más, porque es muy complejo esta situación. No solamente es porque no estamos comiendo bien o porque nos falta hacer ejercicio, sino que también nuestro organismo está jugando en nuestra contra. Nuestro organismo está tratando de hacer todo lo posible para que no perdamos más peso o tratar de recuperar el peso que perdimos, para tratar de mantenernos en el peso habitual o en el peso que ya tenemos. Este es uno de los artículos que habla al respecto. Es un artículo que salió en el New England en 1995 y nos habla específicamente sobre los cambios en el gasto energético. En este estudio fisiológico, los autores, al realizar este estudio, encontraron que si el paciente o las personas tienen una reducción del 10% del peso corporal, es decir, aquellas personas que se ponen a dieta, que hacen ejercicios, cambios en los estilos de vida, hay una reducción en nuestro metabolismo. Nuestro metabolismo reduce, por ejemplo, el gasto total de energía a manera de compensación. Ok, ¿estás perdiendo peso? Bueno, pues entonces disminuyo el gasto total de energía. Y se ha encontrado que se reduce hasta el 15%. En este estudio es bien interesante porque se midieron el gasto total de energía de 24 horas, el gasto de energía que la persona, gasta, valga la redundancia, en reposo, la que gasta en el ejercicio y el efecto térmico en la alimentación. Esto se midió en 18 pacientes que tenían obesidad y en 23 pacientes que nunca habían tenido obesidad. ¿Cuáles fueron los resultados de los autores? Se los voy a leer de una manera textual. El mantenimiento de un peso corporal reducido o elevado se asocia con cambios compensatorios en el gasto de energía que se oponen al mantenimiento de un peso corporal diferente del peso habitual. Estos cambios compensatorios pueden explicar la escasa eficacia a largo plazo de tratamientos para la obesidad. Entonces es por eso que muchos de los pacientes y que nosotros mismos cuando empezamos a ver al paciente que empieza a perder peso, de repente tiene un estancamiento. Doctor, sigo con la misma dieta, doctor, sigo haciendo la misma cantidad de actividad física o ejercicio, pero ya no logré bajar de peso, estoy estancado en esta pérdida de peso o inclusive estoy empezando a ganar peso, doctor. Sí, o sea, vamos a ver ahorita todos los cambios que ocurren en nuestro organismo, pero esto es parte de ellos. Hay un cambio en el gasto energético que nosotros tenemos, como que nuestro organismo empieza a retener la energía, empieza a tratar de reducir esos gastos energéticos que se están produciendo a pesar de que hagamos más ejercicio y a pesar de que tengamos una ingesta de alimentación un poco más moderada o reducida. Nuestro organismo empieza a regular el gasto energético. Pero este estudio, este que les estoy presentando, midió estos cambios energéticos, cuánto tiempo duran. Entonces, en este segundo estudio de corte, se encontró que la termogénesis adaptativa, es decir, estos cambios en los gastos energéticos, puede llegar a persistir hasta un año después. Empieza cuando el organismo detecta que empezamos a perder peso y este cambio energético puede durar hasta un año después de que el paciente dejó de perder peso. Estos cambios adaptativos no regresan a la normalidad, se mantienen a manera de prevención del organismo para que no sigamos perdiendo peso. Y es un artículo que entonces habla acerca de eso, se publicó en el American Journal Clinical Nutrition y se denominó persistencia a largo plazo de la termogénesis adaptativa en sujetos
que han mantenido un peso corporal reducido. En este estudio se estudiaron a 21 pacientes y se midió el gasto energético en reposo y el efecto térmico en la alimentación. Este se midió por medio de calorimetría indirecta. Y lo que se encontró fue lo siguiente: las disminuciones en el gasto de energía que favorecen la recuperación del peso perdido persisten mucho más allá del periodo de pérdida de peso dinámica. Es decir, se mantuvieron estos cambios termogénicos que impidieron que la persona, o tratar de impedir que la persona siguiera bajando de peso e inclusive ganar peso, hasta por un año después de que el paciente haya perdido esa cantidad de peso. Entonces, pero no solo hay una adaptación del gasto energético, esto es solamente el gasto energético, pero también hay alteraciones metabólicas después de que la persona empieza a perder peso. Hay un impulso fisiológico para aumentar la ingesta de calorías a través de un aumento de las hormonas del hambre y de la respuesta hedónica de los alimentos. Ahorita voy a ahondar mucho más al respecto, pero ya vimos que entonces los gastos energéticos se empiezan a modificar. Y en este estudio, que se denominó Perspectivas actuales sobre el papel potencial de la resonancia magnética funcional en el descubrimiento de los mecanismos subyacentes de la obesidad, se publicó en el 2023, es el Journal of Clinical Medicine, y es un estudio muy interesante porque mide por medio de imagen, es decir, por una resonancia magnética funcional, qué partes de nuestro cerebro se empiezan a activar o se empiezan a prender cuando el paciente tiene obesidad. Entonces, bastante interesante. Los estudios de resonancia magnética funcional muestran que la pérdida de peso lograda mediante la modificación en los estilos de vida, estas personas que hacen ejercicio, que empiezan a cuidar su alimentación, que empiezan a perder peso, el cerebro también empieza a tener cambios, una mayor activación en las áreas cerebrales responsables de la recompensa de la comida. Es decir, no tanto por el hambre, la saciedad del hambre, sino por la recompensa. Para entender un poquito acerca de lo que sucede en el cerebro, el equilibrio, esta homeostasis que se lleva a cabo en el cerebro sobre el hambre, la saciedad, el placer y demás, empieza a sufrir y empieza a tener alteraciones. Hay 5 núcleos principales, sobre todo en el hipotálamo, que regulan la alimentación, que son el núcleo arqueado, el núcleo paraventricular, el núcleo ventromedial, la región dorsomedial y el área hipotalámica lateral, los puntitos que les estoy poniendo en la imagen de resonancia magnética en la diapositiva. Estos son los que controlan a grandes rasgos la alimentación, es decir, tratar de mantener la homeostasia de la alimentación. En un estado normal, en un estado que tiene una homeostasis normal, dependiendo del estado energético, es decir, dependiendo de cómo nos encontremos en alimentación, ejercicio y demás, estas regiones que ya les comenté tienen influencia de algunas sustancias hormonales que tratan de mantener esta homeostasis. Y son los péptidos orexigénicos y los péptidos anorexigénicos. Los orexigénicos son estos: la grelina, el neuropéptido Y, el péptido relacionado con agouti, y estos estimulan las regiones relacionadas con el hambre del hipotálamo. Cuando nosotros estamos en ayuno o cuando el paciente está presentando hipoglucemia, estas hormonas se liberan, los picos empiezan a incrementar para estimular el hambre en nuestro cerebro. Y hay por otros lados los péptidos anorexigénicos, como la colecistoquinina, el péptido YY, el péptido similar al glucagón, leptina y la insulina, que influyen en la región relacionada con la saciedad. Entonces, estas sustancias, una vez que nosotros estamos llenos, estamos satisfechos, hemos comido lo suficiente, estas sustancias se liberan, actúan en el cerebro y entonces inhiben el apetito. Esto es algo, esto es la homeostasis. Esto es algo normal. Tenemos sustancias que se liberan para cuando tenemos hambre y otras sustancias que se liberan cuando ya estamos en saciedad o cuando nuestra hambre ya se calmó. Esto es lo normal. En los pacientes con obesidad empieza a haber un ajuste, un reajuste de todo esto. Empieza a haber alteraciones. La ingesta de alimentos en personas que tienen sobrepeso o obesidad se basa más en la recompensa y depende menos de las necesidades homeostáticas. Por ejemplo, en la figura que está en el lado izquierdo tenemos una persona que tiene un peso normal. Si pueden ver, la flechita naranja, que es del hambre, está incrementada porque lo que le estimula a la persona con un peso normal para comer es el hambre. Y entonces la recompensa es saciar esa hambre. En los pacientes que tienen alteraciones o que tienen sobrepeso o que tienen obesidad, se ha demostrado que en estos individuos específicamente el impulso de hambre o el impulso apetitivo de querer comer y la percepción de recompensa están completamente alteradas. O sea, el paciente está tratando de comer para, para, para la sensación de bienestar en lugar de saciar el hambre.
Entonces, está alterado este sistema en los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad y comen para la satisfacción, pero no para saciar el hambre. Y entonces esto provoca una sobrealimentación, independientemente de que la persona esté saciada fisiológicamente o que la saciedad fisiológica ya esté normal. La persona con sobrepeso o obesidad come por placer. Estos sistemas de placer y hambre se ven alterados y la persona con sobrepeso y obesidad genera esta situación. Entonces, las personas muestran de estas personas con sobrepeso o obesidad muestran una mayor activación de las regiones cerebrales relacionadas con la recompensa. ¿Cuáles son estas regiones? ¿Cuáles son las regiones que por medio de estudios de imagen con resonancia magnética funcional vieron que los pacientes con sobrepeso y obesidad se prendían? Eran la ínsula, la amígdala, la corteza orbitofrontal y el cuerpo estriado. Desde que el paciente veía imágenes de comida antojable, pues, o comida suculenta, estas porciones del cerebro se prendían. No se prendían tanto las porciones del hambre, que también se prendían, pero también se prendían estas porciones del cerebro eh, eh, para la recompensa. E inclusive permanecían prendidas después de que el paciente ya había comido estos alimentos. Una vez que ya estaba saciado y que había comido estos alimentos y que había, digámoslo así, habían saciado el antojo, estas regiones del cerebro permanecían prendidas. Entonces, por lo tanto, el deseo de comer se desconecta del hambre y la saciedad y persiste más allá de la satisfacción de los requisitos nutricionales, impulsado por pues, respuestas de satisfacción, estas respuestas hedónicas y factores emocionales. Entonces, el paciente con sobrepeso y obesidad ya vimos que no solamente son cuestiones tan fáciles, sino que ya vimos que hay una alteración en los cambios energéticos, hay alteraciones metabólicas, hay alteraciones en el cerebro y en las áreas del cerebro que de recompensa y de satisfacción. Entonces, a grandes rasgos, los datos de estudios recientes de imágenes por resonancia magnética funcional prueban que los individuos obesos presentan un mayor impulso motivacional para comer, así como el procesamiento deteriorado en las regiones cerebrales relacionadas con la recompensa y el control. Entonces, la persona con sobrepeso o obesidad, lo que nos quieren dar a entender es que no comen para saciar el hambre, sino que coman por sentir satisfacción, por sentir ese gozo de estar comiendo, porque hay una alteración a nivel cerebral de tratar de continuar comiendo. Entonces, y a nivel hormonal, ¿qué es lo que sucede? Ya vimos que hay cambios energéticos, ya vimos que hay cambios a nivel cerebral, pero también hay cambios hormonales sobre todo de las hormonas orexigénicas. Este es un estudio que se publicó en New England en el 2011 que se denominó Persistencia a largo plazo de las adaptaciones hormonales a la pérdida de peso. En este estudio de pacientes que habían perdido aproximadamente o en una media de 13.5% del peso corporal, mostró que había, número uno, un aumento del hambre subjetiva y número dos, de las hormonas del hambre. Se midieron los niveles de hormonas del hambre, como por ejemplo la grelina, y estos incrementos en estas hormonas persistieron inclusive un año después de la pérdida de peso. En este estudio se llevó a cabo en 50 pacientes que tenían sobrepeso y obesidad, pero que no tenían diabetes. Se metió a un programa de pérdida de peso en donde se les daba una dieta líquida que estaba perfectamente medida la cantidad de calorías que iban a tomar, más actividades físicas, y era una dieta muy baja en energía. Se hicieron las mediciones de las hormonas tanto al inicio del estudio, terminando las 10 semanas de la dieta y el ejercicio, y posteriormente se les volvió a medir a las 62 semanas a manera de control, a manera de evaluación a largo plazo. Y lo que encontraron fue que los niveles circulantes de leptina, grelina, péptido YY, polipéptido inhibidor gástrico, péptido similar al glucagón 1, amilina, polipéptido pancreático, colicistoquinina e insulina seguían elevadas hasta un año después. Todas estas hormonas que hacen que tengamos hambre se elevaban y permanecían elevadas durante tiempo bastante importante. Y las calificaciones que se le dían a los pacientes para que calificaran la cantidad de hambre que tenían, se estaba incrementada. Es decir, había un hambre subjetivo incrementada en estos pacientes. ¿Cuáles eran las conclusiones de los autores? Un año después de la reducción de peso inicial, los niveles de los medidores circulantes de apetito que fomentan la recuperación del peso después de la pérdida de peso inducido por la dieta
no vuelven a los niveles registrados antes de la pérdida de peso. Es posible que se necesiten estrategias a largo plazo para contrarrestar este cambio a fin de prevenir la recaída de la obesidad. Entonces, estos autores lo que encontraron es que pues el organismo a manera hormonal o a manera metabólica está intentando que ya no bajes de peso, que está intentando que tengas más hambre para que recuperes ese peso o que ya no estés perdiendo peso. Lo hace de una manera, como un tipo de manera de protección, y hace todo lo que está a sus manos para tratar de que ese peso ya no se empiece a modificar, que ya no baje más. Cuando nosotros empezamos a perder peso por cambios en los estilos de vida, el organismo entra como en alerta, entra como en emergencia, cambia el gasto energético, cambia las zonas del cerebro que controlan todo esto, cambian la manera hormonal, cambian los instintos que tenemos, todo en vías de que la persona no siga perdiendo peso o que se estanque en la pérdida de peso y que trate de ganar aquel peso que perdió. Y estos cambios que se generan en el organismo permanecen por tiempo bastante prolongado, como ya podemos ver. Ya vimos que los cambios energéticos permanecen un año y también los cambios hormonales. Entonces, las adaptaciones metabólicas hacen que mantener la pérdida de peso sea un verdadero desafío. Por eso los pacientes pueden llegar a frustrarse cuando no pierden peso. Los ponemos dieta, les ponemos ejercicio, el paciente tiene un apego adecuado para la pérdida de peso en cuanto a la dieta, el ejercicio, el sueño, los cambios en los estilos de vida, pero a pesar de eso el paciente no logra perder lo necesario, hay una frustración. Y lo intenta una vez, y lo intenta otra vez, y lo intenta otra vez, y lo intenta otra vez, y no logra los objetivos requeridos para la pérdida de peso que se necesitan para tener una repercusión en su salud. Esto puede explicar la falta de adherencia. Entonces, la obesidad es una enfermedad crónica que requiere atención continua porque es muy complicado y es difícil que la persona pueda perder peso por todos estos cambios fisiológicos que ya les expliqué. Entonces, sin embargo, pues me podrán decir, y es algo que está poniendo en boga, bueno, sí, estoy gordito, tengo obesidad, pero soy sano. Soy un obeso sano, soy un gordito sano. Entonces, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, que por sus siglas en inglés es la USP-STF, recomienda realizar la prueba de detección de obesidad a todos los adultos, es decir, la medición del índice de masa corporal a todos los adultos. Porque incluso los adultos que metabólicamente están sanos con obesidad, con el paso del tiempo van a tener un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiometabólicas en comparación con sus pares delgados. Entonces, las guías actuales recomiendan controlar el índice de masa corporal al menos una vez al año. Y quiero ahondar un poquito más acerca de aquellos pacientes con obesidad metabólicamente sano, porque hay personas que me dicen, bueno, tengo sobrepeso, tengo obesidad, tengo unos kilos de más, pero mis estudios y estoy metabólicamente bien. Ok, sí, sí hay pacientes que tienen obesidad y pueden estar metabólicamente sanos. Y este artículo trató de abordar ese problema, que se denominó transición de fenotipos metabólicos saludables a no saludables y asociación con el riesgo de enfermedad cardiovascular en las distintas categorías de índice de masa corporal. Se hizo en una corte de Estados Unidos, esta corte de enfermeras que tiene muchísimos años y que han sacado múltiples estudios por medio de esta corte, y se analizó en 90,257 mujeres. Y este estudio es muy interesante porque se le dio un seguimiento de 30 años, un estudio de corte prospectivo a 30 años. Se les dio un seguimiento a estas pacientes durante 30 años para detectar la incidencia de enfermedad cardiovascular. Las participantes eran clasificadas de forma cruzada por categorías de índice de masa corporal y la salud metabólica, es decir, definida por ausencia de diabetes, de hipertensión o hipercolesterolemia. A eso se le denominaba una persona que era metabólicamente sana. Entonces, se dividieron de esta manera. Mujeres con peso normal, que estaban metabólicamente sanas, es decir, que no tenían diabetes, hipercolesterolemia ni hipertensión, metabólicamente no sanas, que tenían alguna de estas condiciones, en mujeres con sobrepeso, igual metabólicamente sanas y no sanas, y obesidad, igual sanas y no sanas. Se encontró, por ejemplo, aquí, con el paso del tiempo, a los 30 años, que si bien hubo alteraciones cardiovasculares en todas las personas, entonces aquellas personas que tuvieron metabólicamente estables o sobrepeso metabólicamente no estables, se encontró que las personas o las mujeres que tenían obesidad en un inicio, que estaban metabólicamente sanas,
con el paso del tiempo y a los 30 años tenían 3.2 veces más posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Como les presento en esta gráfica, por ejemplo. Las mujeres obesas de un inicio, las personas obesas en un inicio que estaban metabólicamente no sanas tuvieron un 3.3 veces más, es decir, un hazard ratio de 3.3 de presentar una enfermedad cardiovascular con el paso del tiempo. A comparación, por ejemplo, de aquellas personas que tenían sobrepeso de manera basal y que estaban metabólicamente no sanas, tenían solamente el 2.18. Y las personas que tenían un peso normal y que eran metabólicamente no sanas al inicio del estudio, tenían 2.03. Entonces, las personas que empiezan por el simple hecho de ser obesas, tienen un mayor porcentaje de presentar con el paso de tiempo enfermedades cardiovasculares en comparación de una persona que está en su peso, aunque no esté metabólicamente sana. ¿Y pero qué pasa con aquellas mujeres obesas que empezaron el estudio y que estaban metabólicamente sanas? Tenían también mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares en comparación de las personas con peso normal y sanas metabólicamente en un inicio. Entonces, sí es importante definir que las personas que tienen obesidad quizá en un principio no tendrán problemas metabólicos, pero con el paso del tiempo es un factor de riesgo para desarrollar múltiples enfermedades y que con el paso del tiempo sigue siendo un riesgo para enfermedad cardiovascular, tanto para infarto, insuficiencia cardíaca, mortalidad. La obesidad sigue siendo un factor de riesgo muy importante y que se debe de abordar porque si no más adelante puede desarrollar enfermedades cardiovasculares entre algunas otras complicaciones. Entonces sí, a lo mejor en estos momentos tenemos una paciente con obesidad metabólicamente sana, pero indudablemente con el paso del tiempo esto va a cambiar. El paciente va a desarrollar alguna enfermedad o por lo menos tendrá un riesgo incrementado de 3 veces más de presentar enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué podemos hacer para intervenir o prevenir la obesidad de nuestros pacientes? Hay múltiples factores de riesgo que podemos modificar y que tenemos que hacer énfasis en ellos. En primer lugar, lo que pudiéramos llegar a hacer y que tenemos una injerencia directa es en el tipo de fármacos que utilizamos. Habrá algunos fármacos que promueven el sobrepeso y que tendremos que analizar si podemos dar una opción más saludable en la cuestión de que no haga que el paciente incremente tanto de peso. Habrá situaciones en las que pues ni modo, o sea, la enfermedad y las condiciones del paciente ameritan ese uso de medicamentos y no tendremos ninguna otra opción. Y en esos pacientes ni hablar, tendremos que seguir con esos medicamentos. Pero si tenemos dentro de nuestras posibilidades y por las condiciones del paciente utilizar un medicamento alternativo, tendremos que utilizarlo. Aquí les pongo algunos de los medicamentos que se han estudiado y que se han encontrado que por sí solos provocan un incremento del peso en los pacientes. El ejemplo número uno pues, son los glucocorticoides. Los glucocorticoides está bien establecido y conocido que provocan un incremento de peso del paciente. Si podemos utilizar AINES en lugar de los glucocorticoides, medicamentos modificadores de la enfermedad para las enfermedades autoinmunes, productos biológicos que hoy en día están saliendo muchísimos al mercado, quizá tendremos que utilizar o darles prioridad a este tipo de medicamentos. Habrá condiciones en las que pues no habrá otra opción más que el glucocorticoide para la inducción, para la antiinflamación, lo tendremos que utilizar, ni hablar. Pero también, por ejemplo, medicamentos para la diabetes, medicamentos para la esquizofrenia, medicamentos antihipertensivos, antidepresivos o para el insomnio, anticonceptivos, antihistamínicos. Hay algunas opciones que podríamos utilizar un poquito más sanas, un poquito con menos efectos en el peso, si podemos utilizarlo, si las condiciones y la enfermedad del paciente nos lo permiten, quizá podríamos utilizar una opción que no provoque el aumento del peso del paciente. Entonces, eso podría ser la primera intervención en este tipo de pacientes que está en nuestras manos a veces para tratar de evitar que el paciente suba de peso. Obviamente, pues las intervenciones en los cambios en los estilos de vida, que también están muy en relación en los pacientes que ya tienen obesidad, pero que también las podemos utilizar en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen sobrepeso para tratar de que el paciente no llegue a obesidad, ¿no? Pero son todas estas medidas o estilos de vida que constantemente estamos repitiendo, ¿no? Promover dietas ricas en fibra y proteínas magras, bajas en grasa saturada, mayor cantidad o ingesta de cereales integrales, frutas y verduras, y desalentar el consumo de bebidas azucaradas, cereales refinados, alimentos preparados fuera del hogar y carnes rojas y procesadas y consumo excesivo de alcohol. También tenemos que hacer especial énfasis en los hábitos del sueño,
dormir por lo menos de 7 a 9 horas por la noche, porque la falta de sueño está bien estudiado que aumenta el hambre y el consumo pues, de alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares. Esto es una cuestión, esta cuestión de la alimentación, de la dieta y el ejercicio, lo hablamos a veces mucho a la ligera. Nosotros como médicos tenemos cierta formación en cuanto a lo de la dieta y la nutrición, pero no estamos especializados en poner una dieta. Bueno, quizá hay algunos médicos que tienen nutrición clínica como alta especialidad, ¿no? Por ejemplo, pero el resto de los médicos internistas, médicos generales y el resto de los médicos podemos saber los conceptos básicos de la nutrición y de las dietas, pero creo que es muy importante contar dentro de tu equipo médico, tu equipo de trabajo, con un nutriólogo. Y con un nutriólogo que esté orientado, por ejemplo, en nutrición para diabéticos, nutrición para hipertensos, nutrición para obesidad. Creo que es importante tener en nuestro equipo de trabajo, en nuestro grupo de trabajo, un nutriólogo, porque pareciera ser fácil, pero es algo muy complejo en cuanto a las dietas. Establecer una dieta personalizada, individualizada, con las kilocalorías, el porcentaje de proteínas, carbohidratos, grasas, actividades físicas de la persona, porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, qué alimentos le gusta, qué alimentos no le gusta, estar rotando los alimentos. Es una cuestión bastante compleja que a veces lo hablamos de una manera muy superficial. Tiene que hacer cambios en los estilos de vida, tiene que hacer dieta, pero no ahondamos más en el asunto. ¿Por qué? Y es algo de vital importancia y creo que tenemos que apoyarnos de los licenciados en nutrición o aquellos médicos que tienen nutrición clínica para que nos ayuden en este sentido con nuestros pacientes, porque realmente tendrán un cambio muy importante en cuanto a su salud. Pero bueno, ¿qué nos dicen las guías americanas? La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y Colegio Americano de Endocrinología en la atención médica para los pacientes con obesidad. Les vuelvo a repetir, estas son medidas que nosotros o que nos ponen específicamente para los pacientes con obesidad, pero que perfectamente se pueden aplicar a los pacientes que están empezando a ganar peso, que tienen sobrepeso, aunque no hayan llegado a la obesidad, pues son cuestiones básicas y que se pueden aplicar a ellos. ¿Qué nos dicen entonces en estas guías? Un programa estructurado de intervención en el estilo de vida diseñado para la pérdida de peso, terapia del estilo de vida, que consiste en un plan de alimentación saludable, es precisamente lo que comentaba, preferentemente realizado por un especialista, que en este caso sería un nutriólogo clínico. Actividad física e intervenciones conductuales deben estar disponibles para los pacientes que están recibiendo tratamiento por sobrepeso u obesidad. Esto es una recomendación grado A con un nivel de evidencia 1, ¿no? Entonces, pues es una de las recomendaciones con peso importante y que también nos dice que la reducción de la ingesta total de energía, es decir, una dieta restringida en calorías debe ser el componente principal de cualquier intervención para perder peso. Y en cuanto al ejercicio, pues la verdad es que es la recomendación que nos ponen para la mayoría de los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y que no tienen algún tipo de restricción para el ejercicio. Nos comentan que el entrenamiento de actividad física aeróbica debe prescribirse a los pacientes con sobrepeso o obesidad como un componente de la intervención en el estilo de vida. La prescripción inicial puede requerir un aumento progresivo en la volumen y la intensidad del ejercicio y el objetivo final debe ser igual o más de 150 minutos a la semana de ejercicio moderado, realizado durante 3 a 5 sesiones diarias por semana. El entrenamiento de resistencia, es decir, estos de fortalecimiento muscular, deben prescribirse a los pacientes con sobrepeso u obesidad que se someten a una terapia de pérdida de peso para ayudar a promover la pérdida de grasa mientras se preserva la masa libre de grasas. Porque obviamente aquellos pacientes que pierden peso por la dieta, por ejemplo, también van a perder músculo, van a perder grasa. Entonces es por eso que es importante que en este tipo de pacientes también se incluya dentro de la actividad física el fortalecimiento muscular. El objetivo debe ser el entrenamiento de resistencia 2 a 3 veces por semana, que consista en ejercicios de una sola serie que utilicen los principales grupos musculares. Entonces, esos son a grandes rasgos los que nos dicen las guías americanas de endocrinología, pero me gustaría hablar un poquito sobre también la dieta. Este estudio me pareció bastante interesante, es un estudio de 135,000 participantes en quienes se les dio seguimiento y los cambios en la dieta y el peso se analizaron en intervalos de 4 años durante 24 a 28 años de seguimiento. Se denominó asociación entre cambios en la ingesta de carbohidratos y cambios de peso a largo plazo. En este estudio específicamente se vio
o se estudió estos cambios en la ingesta de carbohidratos. Y estas fueron las conclusiones de los autores. Los hábitos dietéticos asociados con un mayor aumento de peso incluyeron los siguientes. Si el paciente incluía en su alimentación estos alimentos, pues era lo que peor le iba y que menos cantidad de peso iba a perder e inclusive iba a ganar mayor cantidad de peso. Carbohidratos totales, índice glucémico y carga glucémica, almidón, azúcar añadido y equivalentes totales de la glucosa, carbohidratos de cereales refinados y vegetales con almidón, por ejemplo, patatas, maíz, guisantes. Los cambios asociados con un menor aumento de peso incluyeron lo siguiente: fibra, azúcares naturales y equivalentes totales de fructosa, carbohidratos de cereales integrales, frutas y verduras sin almidón. Todas las asociaciones fueron más fuertes para las personas con sobrepeso o obesidad que para aquellos con peso corporal normal. Entonces, incluso dentro de los carbohidratos que nosotros indicamos, habrá algunos carbohidratos que son más perjudiciales que otros, como nos dicen en este estudio. Los carbohidratos de cereales refinados y vegetales con almidón tendrán peores resultados que aquellos carbohidratos de cereales integrales y frutas y verduras que no tengan almidón. Entonces, por eso les comento que la dieta pues no es tan sencilla. La dieta también es un tema complejo que también ameritaría una plática completa acerca de la dieta para los pacientes con sobrepeso u obesidad. Entonces, ¿qué nos dijeron los autores? Los hallazgos de este estudio resaltan la importancia potencial de la calidad y la fuente de carbohidratos para el control de peso a largo plazo, especialmente para personas con peso corporal excesivo. Limitar el azúcar añadido, las bebidas azucaradas, los cereales refinados y las verduras con almidón en favor de los cereales integrales, las frutas y las verduras sin almidón pueden respaldar los refuerzos para controlar el peso. Y en cuanto al sueño, el sueño también se ha encontrado que es de vital importancia para aquellos pacientes en los que estamos intentando que no lleguen a obesidad o para que pierdan peso. En este pequeño ensayo clínico aleatorizado que solamente tuvo 80 pacientes, que se denominó efecto de la prolongación del sueño sobre la ingesta energética evaluada objetivamente entre adultos con sobrepeso en situaciones de la vida real, mostró que una intervención diseñada para aumentar el tiempo de sueño a 8.5 horas por noche frente a aquellos pacientes que tenían menos de 6.5 horas por noche, resultó que aquellos pacientes que dormían más tenían una disminución de la ingesta de energía de 270 kilocalorías por día, con un intervalo de confianza estadísticamente significativo, sin efectos sobre el gasto de energía. Entonces, mejorar y mantener una duración de sueño saludable por periodos más prolongados podría ser parte de los programas de prevención de la obesidad y la pérdida de peso. Entonces, aquellos pacientes en los que estamos tratando con obesidad, es de vital importancia también ver lo del sueño. Aquellos pacientes con insomnio, aquellos pacientes con alteraciones en el sueño, también tenemos que encargarnos de eso como parte del tratamiento integral del paciente con obesidad o sobrepeso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hoy en día la Organización Mundial de la Salud y los Institutos Nacional de la Salud han identificado umbrales de índice de masa corporal para el diagnóstico y estratificación de la obesidad. Estos son los niveles que a todos nos han enseñado en la facultad sobre las categorías de sobrepeso u obesidad. Sobrepeso es un índice de masa corporal de 25 a 29.9, obesidad grado 1 de 30 a 34.9, grado 2 de 35 a 39.9, obesidad grado 3 por arriba de 40, y también nos hablan sobre la circunferencia de cadera. Esta circunferencia de cadera está más relacionada con alteraciones o complicaciones cardiovasculares a largo plazo, en las mujeres igual o por arriba de 80 y en los hombres igual o por arriba de 94. Sin embargo, debemos ser coherentes con el protocolo que utilicemos. Dado que el índice de masa corporal no es una medida perfecta, lo ideal sería utilizar medidas directas de adiposidad. Es decir, no nos podemos quedar solamente con el índice de masa corporal. Tenemos que utilizar algunas otras medidas, sobre todo para medir la cantidad de grasa que el paciente tiene. Podemos utilizar grasa visceral, índice de adiposidad corporal, composición corporal, como con aquellas básculas de impedancia que nos dan muchísimos datos acerca del paciente en cuanto a grasa, porcentaje de grasa y porcentaje de músculo, grasa visceral y demás. Sobre todo para aquellas personas en cuando el índice de masa corporal es equívoco o es poco confiable. Ahorita vamos a ver por qué puede llegar a ser poco confiable el índice de masa corporal. Regresando un poco a las guías de endocrinología, ¿qué es lo que nos dicen? El índice de masa corporal debe utilizarse para confirmar un grado excesivo de adiposidad y clasificar a los individuos como con sobrepeso u obesidad, después de tener en cuenta la edad, el sexo, la etnia, porque es importante, se ha demostrado que, por ejemplo, los pacientes
o las personas asiáticas, estos parámetros del índice de masa corporal se modifican un poquito en comparación de los caucásicos y latinos, se modifica un poquito más. Si el sobrepeso en el resto de la población se considera a partir de 25, en los asiáticos, por ejemplo, a partir de 23, y la obesidad a partir de 27. Entonces sí se modifica un poco en cuanto a las personas asiáticas. También se tiene que tomar en cuenta el estado de hidratación y la muscularidad de la persona. Por lo tanto, se debe utilizar la evaluación y el juicio clínico cuando se emplea el índice de masa corporal como indicador antropométrico de exceso de adiposidad, en particular en deportistas y personas con sarcopenia. Se pueden considerar otras mediciones de adiposidad, por ejemplo, impedancia bioeléctrica, que es lo que les comentaba, estas básculas que ya están también muy en boga y que se están utilizando mucho en muchos consultorios y en muchas clínicas y que nos dan mediciones muy importantes que nos ayuda también a evaluar de una manera más integral a las personas. Eh, Sobre todo porque el índice de masa corporal puede ser un poco diferente de acuerdo a las personas. No es lo mismo un índice de masa corporal de un físico-culturista a una persona sedentaria que no hace absolutamente nada de ejercicio. Entonces, debido a que el índice de masa corporal no es una medida directa de la adiposidad, la distribución del peso corporal o la composición corporal, el índice de masa corporal puede subestimar o sobreestimar el riesgo de personas con adiposidad central en comparación con la periférica. Entonces, por lo menos yo no solamente utilizar, recomiendo no solamente utilizar el índice de masa corporal, sobre todo en aquellas personas que tienen sobrepeso o obesidad, sino utilizar algún otro tipo de herramienta para tratar de establecer con mucho más exactitud el riesgo de la persona, sobre todo a nivel de adiposidad. Entonces, les vuelvo a repetir, estas básculas que si bien son caras, que si bien son un poco costosas, nos proporcionan muchísima información de nuestros pacientes. Entonces, y el índice de masa corporal, por ejemplo, también se ha encontrado que tiene ciertos sesgos, sobre todo, por ejemplo, en los adultos mayores. Este artículo del 2023, que se denominó Asociaciones del cambio en el tamaño corporal con la mortalidad por todas las causas y por causas específicas entre adultos mayores sanos. En este estudio, nos comentan que el índice de masa corporal no tiene en cuenta la pérdida de masa muscular que se produce normalmente y propio de la edad con el envejecimiento, no toma en cuenta esa pérdida de masa muscular. En estudios de adultos mayores, el índice de masa corporal en las categorías de sobrepeso y obesidad en clase 1 se correlacionan con una mejoría en la mortalidad, es decir, no mueren tanto en comparación con esos adultos mayores que entran dentro del rango normal de índice de masa corporal. Y eso es lo que nos dicen los autores. Este estudio de corte de adultos mayores sanos sugieren que la pérdida de peso se asoció con un aumento de la mortalidad por todas las causas y por causas específicas, incluido un mayor riesgo de cáncer, enfermedad cardiovascular y otras enfermedades que limitan la vida. Los médicos deben ser conscientes de la importancia de la pérdida de peso, especialmente entre los hombres mayores. Entonces, el índice de masa corporal, sobre todo en esta etapa de la vida, tenemos que tomarla con mucha precaución porque podemos llegar a incidir en aquellos pacientes que tienen obesidad grado 1 o sobrepeso para intentar bajarlos a un nivel normal o un nivel o un peso sano y quizá les estemos provocando alteraciones en los pacientes. Entonces, a manera de resumen en cuanto al índice de masa corporal, sí es una herramienta muy útil de detección, pero la intervención del índice de masa corporal en rango superior normal hasta la obesidad clase 1, que sería de 23 a 35 kilogramos sobre metro cuadrado, debe individualizarse de acuerdo a diferentes características del paciente. Tenemos que tomar en cuenta la raza, la etnia, la edad, la distribución de peso e idealmente la composición corporal del paciente individual al diagnosticar la obesidad. Entonces, les vuelvo a repetir, tenemos que utilizar algún otro tipo de herramienta además del índice de masa corporal para saber a ciencia cierta qué nos estamos enfrentando con este paciente y el estado de sobrepeso u obesidad de la persona. Entonces, ¿cómo vamos a abordar la obesidad? Al principio que nos estamos enfrentando con un paciente que tiene obesidad, ¿cuál tiene que ser el abordaje inicial? Es decir, la historia clínica debe estar centrada en el peso y va a incluir preguntas sobre antecedentes, si el paciente tuvo una obesidad infantil, cómo ha sido su peso en el transcurso de la vida adulta, cuál ha sido su peso máximo, cuál ha sido su peso mínimo, si ha intentado perder peso de manera previa, si cuántos kilos ha logrado bajar, cuántos kilos volvió a subir, si hubo rebote,
cuáles son los patrones actuales de la dieta, qué es lo que suele comer, los patrones psicosociales, la actividad física, el sueño, la evaluación de qué medicamentos se está tomando, si tiene algunas otras enfermedades o comorbilidades que provoquen que el paciente influya en el peso, que suba más de peso. Y lo que podemos llegar a utilizar en este tipo de pacientes son los diarios de 24 horas en donde se explica al paciente que apunten todo lo que comen y todas las actividades físicas que hagan. Esto nos ayuda a tener un panorama más general sobre el paciente, sobre sus estilos de vida. Se debe evaluar entonces la actividad física y la no física, estos aparatos o estos relojes que nos dan el recuento de pasos y que nos da un aproximado de qué tanta actividad física tiene el paciente en 24 horas y en promedio a través del tiempo o las semanas, si le gusta hacer ejercicio, si no le gusta hacer ejercicio, si tiene alguna limitación para hacer algún tipo de actividad física como osteoartrosis, prótesis de cadera o alguna otra enfermedad que le limite la actividad física, cuánto tiempo se encuentran en el sedentarismo, tiempo frente a la pantalla, tiempo en el que está completamente sedentario. También se debe evaluar la calidad y duración del sueño. Si el paciente tiene un problema del peso, lo ideal es que hagamos un tipo de cuestionario a manera de escrutinio para ver si no tiene apnea obstructiva del sueño, como es el cuestionario Stop Bank, que nos da una idea bastante general si el paciente tiene riesgo de presentar esta enfermedad, si tiene influencias psicosociales, si tiene o no tiene apoyo familiar, si tiene estigmas con el peso. Todo esto es lo que se tiene que, de manera inicial, abordar con el paciente. A manera de exploración física, pues obviamente, además de los signos vitales y el peso y la altura, la frecuencia cardíaca, también tenemos que hacer el cálculo de índice de masa corporal, examen cardiopulmonar y evaluación de la distribución de grasa, como les comenté, con algunas otras herramientas además del índice de masa corporal. La acumulación desproporcionada de tejido adiposo en las extremidades, en particular en las extremidades inferiores, con conservación en las manos y las pies, puede ser una indicación de lipedema. Hay algunos pacientes que tienen esta enfermedad. El lipedema se encuentra casi exclusivamente en personas asignadas al sexo femenino, así en mujeres, al nacer, y se diagnostica de manera errónea como obesidad. Y generalmente este tipo de problemas, las personas que tienen lipedema, se asocian con hematomas, con facilidad e hipermovilidad articular. Entonces también tenemos que buscar, que eso me lleva a otro punto, tenemos que buscar si el paciente tiene causas secundarias de obesidad. Hay múltiples causas secundarias que pueden generar obesidad en el paciente. Como una de las que ya abordé al inicio de la plática son los medicamentos. Habrá algunos medicamentos que hagan que el paciente sea propenso a subir de peso, pero no solamente, va a haber trastornos de salud mental que también van a generar que el paciente aumente de peso. Por ejemplo, la depresión, que el paciente esté teniendo un trastorno de estrés postraumático, que tenga estrés psicológico, algunas enfermedades o trastornos endocrinológicos como el hipotiroidismo, el hipogonadismo, síndrome de Cushing, algunos trastornos hipotalámicos, obesidad sindrómica, que son causas de obesidad mucho más raras, pero que también pueden existir. Por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Bardet-Biedl, en fin, muchas otras cuestiones o causas secundarias que pueden generar obesidad. Si tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, si una de nuestras sospechas es que el paciente tenga una obesidad rara y por causas secundarias. ¿Cuál va a ser los estudios que tengamos que hacer de manera inicial en los pacientes que nos estamos enfrentando con sobrepeso u obesidad? Pues bueno, obviamente un checo básico y también para la detección de diabetes, glucemia en ayuno, hemoglobina glucosilada, prueba de tolerancia de glucosa oral, estudio de lípidos, ver si el paciente no tiene esteatosis hepática, por lo cual necesitamos hacer pruebas de función hepática completas. Y aparte de eso, si nosotros encontramos alguna otra alteración en algún otro aparato o sistema, o si dentro de la exploración física encontramos algunos datos que nos sugieran algún otro tipo de enfermedad, quizá podríamos llegar a complementar, como por ejemplo un perfil de función tiroidea, cortisol, pruebas de hormonas sexuales. También se puede realizar una polisomnografía, ecografía abdominal para ver cómo se encuentra el hígado, transvaginal, ecocardiograma, en fin. De acuerdo a los hallazgos que nosotros encontremos en la exploración física y en la historia clínica inicial de este paciente, será pues los estudios de laboratorio o de gabinete que le realicemos a este paciente. Entonces, a grandes rasgos, este sería el primer video acerca de obesidad, que quise adentrar un poco sobre cuáles son los cambios fisiológicos
en nuestro organismo? ¿Por qué es tan difícil tratar este tipo de enfermedad? Porque no solamente es porque el paciente no come bien y hace poco ejercicio, son cambios en todo nuestro organismo que empiezan a suceder que tratan de impedir que nosotros sigamos perdiendo peso. Y eso es algo bastante, bastante frustrante. Hasta aquí este video. En la próxima semana subiré un video que, como ya les comenté al principio de la plática, será enfocado específicamente sobre el tratamiento de la obesidad. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.